Cadena 3 presenta La Mesa de Café. Grupo Agroempresa. Insumos, semillas y máquinas. 14 sucursales en todo el país. Somos Grupo Agroempresa. 40 años co-creando evolución. La mesa de un café era el punto de reunión. Hola Miguel, buen día. ¿Cómo estás, Agustina? Buen día Guillermo, buen día al país. Ese hincha de Talleres que dice que el arquero tiene menos reacción que su abuela. Las abuelas tienen reacciones, che. Sí. Pobre abuela. Pobre abuela. No, Mucha más reacción que muchos que son súper Me parece muy jóvenes, entre injusta. comillas, injusto, es verdad. En nombre de las abuelas y de los abuelos, protesto enérgicamente. Muy Bueno, bien. No conocemos a su abuela, porque él dijo a su abuela, no la conocemos. Un peligro que no vimos llegar. Ese es el título, completo el título es Juventud y apuestas online. Un peligro que no vimos llegar. Ese es el título de una charla que va a dar hoy una prestigiosa profesora, la doctora Rosana Gogorza. Su matrícula profesional es 1695, es egresada de la Universidad Nacional de La Plata, especialista en neurología, y plantea un tema que no pocas veces, Guille, Agus, lo hemos planteado, porque es un desafío que tiene una palabra bastante difícil, la ciberludopatía infantil, pero que pega tan de lleno en cualquier familia, de cualquier nivel, con acceso a un dispositivo, que por ejemplo el arzobispo de Córdoba, lo hemos comentado, salió con, estaba por decir los botines de punta, pero eso es muy futbolero para un arzobispo, a decirle, han puesto un casino en cada teléfono a los chicos de Córdoba, porque en la unicameral de Córdoba hay proyectos en este momento en discusión, desde que el oficialismo aprobó y legalizó el juego online. Unos quieren derogarlo, otros quieren reformarlo. El gobierno de Córdoba dice, no es un problema provincial, si le sacás la apuesta local, van a jugar en la provincia del lado. Todo esto es lo que plantea la doctora Gogorza, a quien sumamos a la mesa de café. ¿Cómo está, Rosana? Buen día. Hola, buen día. Perdón, una cosita sola, que me ha presentado como profesora y yo hablo desde el lado de la medicina, como médica, no soy docente. Perfecto. Simplemente eso para aclarar a la audiencia. Sabe que viene muy bien la aclaración, porque uno de los datos que ayer tuvo que ver en un debate de otra naturaleza con un candidato a la Corte Suprema fue si correspondía o no correspondía el uso de ciertos títulos. Usted ha hecho muy bien en aclarar, es la doctora Gogorza, su matrícula profesional es 1695. Así es. Y acerté, egresada de la Universidad de La Plata, Rosana. Así es, sí. Bueno. Un gusto estar con ustedes y poder charlar y sumar a esta problemática que hoy nos aqueja a nivel social. ¿Sabe que me gustaría, también me gustaría que participen Agustín y Guillermo, que son papás y mamás, pero me gusta, quiero ir al hueso. Cuando se habla de adicción, ¿se habla de algo que se cura o se habla de antemano de algo que hay que tratarlo de por vida? Mire, una de las cosas, y por eso la invitación a la charla que hoy vamos a estar junto a Fundación OSDE y Academia Argüello dando el auditorio de Fundación OSDE, es hablar sobre qué implica y definir y poner en contexto cuando hablamos de ciberludopatía, un concepto nuevo. Nosotros en nuestra infancia hablábamos del ludópata, de esa persona que era adicta a las apuestas, y hoy en día las nuevas tecnologías nos invaden, pero nos acompañan, y creo que el objetivo de esto es aprender a convivir con ellas. Son cuadros crónicos, y como toda patología crónica, tienen tratamientos, pero no son curativos. Entonces la importancia de acompañar en forma crónica a la persona que padece una adicción. Esto creo que también tenemos que demistificar. Es como la hipertensión arterial, es una enfermedad que toda la vida uno debe tratarse y ocuparse. Usted lo pone como hipertensión arterial, que es muy buen ejemplo. Yo lo pensaba como alcoholismo, porque estamos mucho más familiarizados, ¿no? Que el alcohólico va a Alcohólicos Anónimos, hace un tratamiento
y se sigue asumiendo como alcohólico por el resto de su vida y se autoimpone la prohibición de tomar una gota de alcohol. Cuando hablamos de ludopatía y cuando estamos hablando de nuestros chicos, doctora, cuando estamos hablando, que ahora le voy a preguntar en qué momento pasa de ser un entretenimiento a ser una adicción, o sea, una patología. Tal cual. Pero lo planteamos en los mismos términos que el alcoholismo, por ejemplo. La realidad es que todas son cuando pasa el exceso, digamos, cuando el consumo del placer pasa a un riesgo peligroso, cuando esa sustancia que yo consumo genera comportamientos peligrosos en mi persona, estamos hablando de una adicción. La adicción es la búsqueda peligrosa del placer, dentro de las tantas definiciones que le podemos dar. Entonces, desde ahí es la mirada. Puedo ser adicto al alcohol, a la marihuana, al juego, a ciertos alimentos que también me hacen mal. Cuando yo soy adicto que no puedo dejar de tomar Coca-Cola, por ahí esto de decir marcas comerciales, digo bebidas cola, digo cualquier consumo que sea peligroso para mi salud termina siendo una adicción y genera patologías crónicas. Eso implica de por vida yo tengo que ocuparme y tratarme. Y muchas veces cuando hablamos de adicciones no es solo la persona, sino el entorno, porque siempre hay un terreno predisponente que me está llevando a estas situaciones. No es un tema que conozca en primera persona, he tenido que preguntar para conversar con usted. Me dicen que el principal problema en los chicos en este momento, en el tema de apuestas online, está vinculado con el deporte, con el fútbol en particular, y que ha tenido una explosión este tema desde la pandemia hacia aquí. ¿Esto es cierto? Sí, la realidad es que el enfoque que le queremos dar cuando hablamos de esta problemática, creo que el problema ya está instalado. Quizá el fútbol es lo que tenemos más a mano, lo que más conocemos y lo más masificado, pero creo que la importancia es ocuparnos y preocuparnos de por qué se llega a esta situación, por qué nuestros jóvenes pasan tantas horas frente a esta alternativa de que parecería, cuando uno interroga, esto yo le hablo desde la mera experiencia de compartir horas charlando en el consultorio cuando los padres los traen a la consulta, preocupados porque los chicos no duermen, preocupados porque los chicos no se alimentan como se alimentan, preocupados porque los chicos no salen de las habitaciones y pasan horas y horas, y cuando los llaman a cenar a una mesa los chicos se ponen irritables. Y cuando uno ingresa un poquito más y puede dialogar es que pasan horas frente a este tipo de juegos, buscando una recompensa que muchas veces nunca llega y termina siendo la frustración. Entonces creo que el planteo es, ¿por qué nuestra juventud está necesitando esa búsqueda de placer a corto plazo? ¿Qué nos está pasando? ¿Qué les estamos ofreciendo como sociedad? ¿En qué mundo estamos viviendo? Y desde ahí es un poco la mirada. No ir desde desde la mesa... Agustina Guillermo se suma. Doctora, estaba escuchándola, lo de la recompensa que nunca llega, es un pie espectacular para la pregunta que le quería hacer, porque hay muchísimos proyectos para prohibir la publicidad de las apuestas online, pero mientras no se prohíba, hay una en particular que me ha llamado poderosamente la atención y me la he apuntado de esto hace como un mes, tengo ese apunte, para cuando tuviera la oportunidad de dialogar con alguien como usted. La publicidad de un sitio de apuestas dice, la verdadera victoria está en nunca dejar de intentar. Es una frase peligrosísima, según mi punto de vista, para ofrecer algo que justamente, como usted dice, una recompensa que generalmente nunca llega. Mire, tal cual, yo creo, esto tenemos que pensar entre todos y nadie tiene las verdades absolutas. Yo hablo como alguien que se ha ocupado del tema y vuelvo a lo mismo, desde la experiencia a nivel de un consultorio, nadie tiene verdades absolutas. Yo creo que ahí está la importancia de que nuestros jóvenes y nuestros adolescentes puedan empezar a tener una mayor capacidad de análisis en el discurso. Tenemos que hablar el tema y no prohibirlo, ponerlo en escena, y un ejercicio espectacular sería llevar esas propuestas, esa propaganda a un aula y generar un roleplay con nuestros jóvenes, a ver qué les provoca eso,
qué interpretan de esa cuestión. Algunos dicen, y eso sí, sé que hay estudios de cuando se disminuyeron las propagandas del cigarrillo y el tabaco se dejó de poder acceder a fumarlo en lugares públicos, claramente bajó la incidencia. Yo creo que eso, el tema de la publicidad es claramente, hay horas y horas y gente que estudia en ver cuál es el enganche para que yo consuma, que yo compre, porque bueno, eso es el marketing, claro, el éxito de la venta. Pero eso va a ser muy difícil que logremos que eso se prohíba. Lo que creo es que tenemos que trabajar un poquito antes. Cuando yo leo eso, ¿qué capacidad yo tengo de razonar y decir, esto está bien y esto está mal? Y de eso es lo que vamos a hablar en la charla. Algo pasa en el cerebro de nuestros adolescentes en esa capacidad de discernimiento cuando estamos transitando la adolescencia y la juventud. No es casualidad que el adolescente y el joven sea hoy la persona mayor afectada en esto. Algo pasa en mi cerebro. Doctora, la pregunta que me imagino se hacen muchas familias en este momento escuchando la radio es ¿cómo empiezo? O sea, ¿cómo me ocupo del tema? La consulta inicial, por ejemplo, para evaluar tal vez la hipótesis inicial que puede tener una mamá o un papá. O sea, para ver el estado de situación, ¿la hago con un psicólogo, la hago con un médico clínico? O sea, ¿a quién voy y le cuento que mi hijo está irritable, que no duerme, que no puede dejar el celular o la computadora? ¿Cómo empiezo? Lo primero, lo más importante es que empiecen y que no naturalicemos esa sintomatología. A veces nos pasa que sí, bueno, si es adolescente, ¿qué puedo esperar? Y bueno, todos los amigos están en la misma. Entonces, la invitación es a desmitifiquemos esas cuestiones, acompañemos y claramente hoy la sugerencia es, yo como neuróloga llegan a la consulta, sí, a su médico referente de familia. A veces hay una estigmatización de acercarse a los profesionales de la salud mental, psiquiatras, psicólogos, neurólogos. Es como que, bueno, ¿qué le está pasando a mi hijo? La sugerencia es, el médico de familia es un médico de confianza con el cual puedan dialogar, acérquense, háblenlo, convérsenlo, digamos, pregúntenle a sus hijos, hay que preguntar, hay que dialogar, hay que acercarse. Le van a preguntar a usted esta tarde, ya voy a dar los datos, donde va a estar la doctora Gogorza para quienes estén interesados. Pero me quedan dos preguntas breves para cerrar esta mesa de café, doctora. Una es, de acuerdo a todo lo que sabemos, lo que nos toca preguntar, las adicciones, y usted la ha definido a la ciberludopatía como tal, requieren tratamiento crónico, digamos, por el resto de la vida, pero no solo para el adicto, sino también para el entorno familiar. ¿Con la ludopatía pasa lo mismo? Tal cual, totalmente. Digamos, los grupos de pertenencia dicen que con las personas que nosotros intercambiamos durante nuestra vida son las personas que van a marcar nuestro mindset. Entonces, totalmente, es el grupo de pertenencia, es la familia. Cuando hay un adicto, no hay un adicto, hay un contexto que generó esta situación. Y no nos avergoncemos, vivámosla, transitémosla y pidamos ayuda. Es una enfermedad de la salud mental las adicciones y como tal hay que tratarlas. Como la gastritis, yo voy al gastroenterólogo porque tengo una acidez de estómago. Si yo tengo un problema de ansiedad, de trastorno del sueño, de cambio de carácter, tengo que ir a un psiquiatra, tengo que ir a un psicólogo, tengo que ir a un neurólogo. Creo que desmitificar el tema es el gran avance que podemos hacer en la comunicación. Con ese ejemplo voy a cerrar con la última duda que me queda, doctor. Me quedan un montón. Con la última duda que vamos a tener ahora. En el caso de gastroenterólogo, me parece que más o menos tenemos una percepción. ¿Cuál es el momento de preguntarle a la abuela de la que hablábamos al principio si tiene algún yuyo y cuál es el momento de ir a un especialista? En ludopatía infantil, ¿cuál es el momento en que el papá, la mamá, el abuelo detecta que hay algo que es más que el entretenimiento contagioso de chicos que están todo el día con el teléfono? ¿En qué momento uno dice, esto requiere otro perfil, otra asistencia? Cambio de comportamiento. Es el cambio de comportamiento. Yo le puedo asegurar que como padre lo vemos, como profesionales lo vemos. El tema es que a veces no nos animamos. Cuando yo siempre digo, vayan por de más y no por de menos. Si su hijo no duerme
está irritable, le contesta mal, un chico que antes nunca contestaba mal y de repente empieza a contestar mal, empieza a tener salidas que no son las habituales. El cambio de comportamiento, miremos un día a nuestro hijo desde las 8 de la mañana a las 10 de la noche y los mismos padres y docentes hacen el diagnóstico antes que los profesionales. Miremos, tengamos una mirada 360, desde cómo se alimenta, desde cómo habla, desde cómo se comporta, desde cómo están sus materias en el colegio. No, es una mirada 360 y hacemos el diagnóstico y pidamos ayuda. Hay tratamientos cognitivos conductuales, hay grupos de ayuda. ¿Esto es fácil? No, es un terreno súper escabroso, pero creo que tenemos la oportunidad de que nuestros jóvenes mejorar la calidad de vida y prevenir. Creo que esto es la punta de un iceberg de lo que nos espera en un mundo 360 totalmente cambiante día a día. Todas las preguntas que nos quedan esta tarde a las 18:30 en el auditorio de OSDE, en la avenida Rafael Núñez, 4252, en el Cerro de las Rosas. Allí va a estar la doctora Rosana Gogorza con esta charla, el peligro que no nos vimos venir, pero que está entre nosotros, la ludopatía infantil. Doctora, gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por ocuparse, a disposición, y vuelvo a repetir, estas no son verdades absolutas. Vamos a construir entre todos un mundo mejor para nuestros adolescentes y jóvenes. Muchas gracias y que tengan una buena jornada. Adiós. Gracias, Miguel. La mesa de café en Siempre Juntos con Grupo Agroempresa. Grupo Agroempresa. Insumos, semillas y máquinas. 14 sucursales en todo el país. Somos Grupo Agroempresa. 40 años co-creando evolución. En todo el país, siempre juntos. Siempre juntos. Cadena 3 presentó La Mesa de Café con Miguel Clariá.